Comenzamos el cuarto tema de este primer módulo, que vamos a hablar de fotometría. Es el tema más práctico de lo que vamos a ver en el primer módulo. O sea, en este tema vamos a empezar con cuentas. Primero vamos a entrar con una serie de conceptos que venimos relacionándolo con lo que estuvimos viendo antes, con toda la parte de ondas y en particular con luz. Traemos un concepto que hablamos en el video anterior sobre luz, que es el concepto de fotón. Fotón es una partícula mínima de energía luminosa o de otra energía electromagnética. O sea, lo que hablamos hablado en un video anterior de que la energía está hecha como si fuera de átomos y esos átomos se llaman fotones. Los fotones tienen la particularidad de ser una vibración. Recordamos que las ondas electromagnéticas eran vibración de la energía y con eso estamos, ¿sí? Un fotón es una onda electromagnética, por lo tanto una vibración de energía que está en movimiento. Así que un fotón se desplaza y ese desplazamiento para nosotros va a ser la trayectoria que siguen los fotones. En este tema, la trayectoria de los fotones, como son uno a continuación de otro, altísima velocidad, y para nosotros es algo continuo, lo vamos a tomar como sinónimo de rayos luminosos. Así que cada vez que estamos hablando de rayos luminosos en este tema o en otras áreas de la carrera, en el fondo estamos hablando de esto, ¿sí? Es una sucesión de fotones. Otro concepto que tenemos que considerar es de dónde salen estos fotones, y ahí es donde entra la fuente luminosa, cualquier objeto que emite luz visible. Dentro del área que estamos trabajando, las fuentes luminosas para nosotros van a ser las lámparas. Van a ver ustedes distintos tipos de lámparas. Lo van a ver en el ambiente de trabajo 2. Desarrollo lo van a hacer en esa materia. Acá lo que vamos a hacer es, las lámparas son las fuentes luminosas. Así que una fuente luminosa es en el fondo un productor de fotones. Bien, pero no trabajamos con las fuentes luminosas solas y aisladas, sino que están metidas dentro de una luminaria. Una luminaria es un artefacto de iluminación que es un dispositivo eléctrico que contiene la fuente luminosa y que dirige la luz en una determinada dirección. O sea, con la luminaria lo que hacemos es que los fotones se dirijan para donde nosotros necesitamos. Tenemos todo este dispositivo, ¿sí? Esto es un ejemplo posible. Hay varias decenas de luminarias y cada una va a tener una determinada característica de geometría. O sea, según cómo esté constituida la luminaria, es para dónde va a estar dirigida la luz. Y eso va a ser en función del tipo de iluminación que se necesite. Cuando hablamos de lámparas, las lámparas para que funcionen le tenemos que dar energía eléctrica. De alguna manera la enchufamos y le llega energía eléctrica. La lámpara con la energía eléctrica hace una transformación para pasarla de eléctrica a energía lumínica. Esta energía lumínica puede ser de diferentes longitudes de onda y nos estamos metiendo otra vez en el tema que hablamos antes, que es de radiaciones electromagnéticas. La energía lumínica no es otra cosa que esto, radiación electromagnética. La lámpara en el fondo no es otra cosa más que un conversor de energía. La lámpara no produce luz. La lámpara transforma energía eléctrica en energía lumínica. Habíamos visto que la radiación electromagnética tiene todo lo que llamamos espectro electromagnético, que es una cantidad de ondas muy diversas que se caracterizan por su frecuencia. Bien, las lámparas, las fuentes luminosas, pueden producir en muchísimas frecuencias y no todas las vemos. Entonces, lo que planteamos es la energía eléctrica que le dimos a la lámpara, parte la va a transformar en energía ultravioleta, que no la vemos, parte en infrarrojo, y el infrarrojo es el responsable principal del calor que despiden las lámparas y una fracción la va a despedir en forma de luz visible. O sea, toda la energía que le estamos entregando la transforma toda la energía lumínica, pero solamente una fracción corresponde a la luz visible, que es lo que nosotros necesitamos para iluminar. Y ahí entra el concepto de eficiencia lumínica. Llamamos eficiencia lumínica a la relación que existe entre la energía lumínica producida y la energía eléctrica que le entregamos a la lámpara. Tenemos distintos tipos de lámparas y a lo largo de los últimos 20 o 30 años hubo un cambio muy importante. Siempre estuvimos acostumbrados a las lámparas incandescentes.
Estas son las que tienen filamento, muy conocidas por prácticamente todos. Una característica eh, propia de estas lámparas es la cantidad de calor que desprenden. Si ponemos una lámpara incandescente y la prendemos, yo creo que a los 2 minutos ya no la podemos tocar. Y esto es porque la mayor parte de la energía eléctrica que le suministramos la transforma en infrarroja y en calor. Entonces la eficiencia lumínica de las lámparas incandescentes es muy bajo. Esto produjo una gran crisis a nivel energética para fin de siglo pasado, principio de este, porque al haber cada vez mayor cantidad de personas y mayor cantidad de dispositivos que necesitaban iluminación, la demanda energética era altísima y eso estaba trayendo unos costes altísimos, tanto de producción como de cubrir la demanda. Afortunadamente, se pudieron desarrollar otras lámparas que las llamamos de bajo consumo. Tienen el mismo principio de funcionamiento que los tubos fluorescentes, que los conocíamos hace mucho tiempo, pero se logró un diseño electrónico que no necesitábamos hacer la conversión de energía. Los tubos fluorescentes usaban un transformador. Nosotros le damos corriente de 220 volts y el transformador lo bajaba a 12. Bueno, tuvimos un diseño electrónico y las lámparas las podemos conectar directamente a 220. Esto mejoró muchísimo la eficiencia. ¿Por qué? Eh, el calor que desprende una lámpara de bajo consumo es ínfimo. Digo, la enchufamos. A la hora la voy a tocar y siento que está tibia, pero no me quema. Eso hace que la mayor parte de la energía la transforme a luz, pero el defecto que tienen estas es que la luz que producen es de tipo ultravioleta y todas las lámparas de bajo consumo, de la forma que le quieras dar, siempre son blancas porque usan el mismo principio que los tubos fluorescentes. Tienen un polvo que absorbe la luz ultravioleta y la devuelve dentro del espectro visible. Finalmente, en la actualidad lo que más está impulsado son las lámparas LED. Las lámparas LED hicieron un salto enorme. Vinieron a solucionar dos problemas. Uno es la eficiencia lumínica. ¿Por qué? Prácticamente alrededor del 90% de la energía eléctrica que reciben la devuelven dentro del espectro visible. Eso hizo que se gastara muchísima menos cantidad de energía en iluminación. ¿Sí? Aproximadamente estamos en un 10% con respecto a las lámparas incandescentes. Y el otro problema que vino a solucionar era la contaminación con mercurio, porque las lámparas de bajo consumo se basan en vapores de mercurio, y entonces al desechar las lámparas hubo un pico de contaminación ambiental de mercurio muy importante. Estas lámparas LED vinieron a solucionar tanto los problemas energéticos del planeta que uno de los descubridores, el último de los descubridores de la eficiencia perdón, la posibilidad de generar lámparas LED, recibió un premio Nobel. Hacía mucho tiempo que se conocían las lámparas LED rojas, de a poco se consiguieron las lámparas LED verdes, pero no fue hasta que este hombre de origen japonés encontró la forma de diseñar lámparas LED azules que recién entonces pudimos conseguir iluminación blanca. O sea, la combinación de los tres colores es lo que percibimos como luz blanca, eso lo habíamos conversado en el video anterior sobre luz. Así que esto, el premio Nobel se debió al descubrimiento de las luces LED azules que hicieron una mejora en la resolución de los problemas de contaminación a nivel mundial. Bien, cuestión es que, si bien una lámpara produce energía lumínica en todo el espectro, lo único que nos interesa en realidad es el espectro visible. Y esto genera que desarrollemos todo un área de parámetros y de unidades específicamente para la visión humana. Así como en sonido yo te conté que el nivel de presión acústica lo medimos en decibeles y es una unidad diseñada para el campo auditivo humano, bueno, vamos a hablar de unos parámetros fotométricos que están diseñados exclusivamente para el rango de percepción humano de la radiación electromagnética. Hay luz que no estamos viendo. Esa no nos interesa para iluminar. Entonces, si bien toda la energía que libera una lámpara, al ser energía, la podríamos medir toda en joules,
diseñemos un espectro más reducido de parámetros únicamente para la visión humana. Vamos con eso entonces. Los parámetros fotométricos. El primero que te voy a contar se llama flujo luminoso. El flujo luminoso está representado por un símbolo que es una letra griega que se llama phi, ese que está puesto ahí en la imagen. Las unidades en que las medimos se llaman lumen, se abrevian como LM. Y el concepto de flujo luminoso es la cantidad total de fotones que emite una fuente luminosa dentro del espectro visible. Así que esto es los fotones que emite en todas direcciones, o sea, pensá en una proyección esférica de la iluminación. La cantidad total de fotones depende únicamente de la fuente luminosa. Así que este parámetro, el flujo luminoso, depende solo de la fuente luminosa. El siguiente se llama intensidad. El símbolo es una I latina mayúscula, la unidad es en candelas, y este concepto es derivado del anterior. Es la cantidad total de fotones que emite la fuente luminosa dentro del espectro visible, pero dentro de un determinado ángulo. Y acá estamos hablando de un ángulo tridimensional. A ver, te lo voy a poner en imágenes. Depende de la geometría de la luminaria, esto lo vamos a desarrollar ahora. Tenemos una lámpara. Si yo la enciendo así, colgado del cable, emite fotones en todas direcciones. La intensidad me dice, bueno, de todo eso me interesa un determinado ángulo del espacio. Si esto fuera un plano, yo te diría, el ángulo, como lo conocemos de la escuela, tiene más o menos, sería como la porción de pizza, pero al tener esto en 3 dimensiones, lo que generamos es un cono. Así que a esto llamamos un ángulo tridimensional o ángulo sólido. Así que vamos con esto. La intensidad va a ser la cantidad de fotones que caigan dentro de este ángulo. Y vemos cómo depende de la luminaria. Si en vez de tener la lamparita colgada del cable, la metemos dentro de la luminaria, la lámpara va a emitir fotones en todas direcciones igual. Todos los que están fuera de la luminaria se proyectan igual que antes, pero todos los que se emiten hacia arriba, que no nos servirían para iluminar las superficies, van a rebotar dentro de la luminaria y son redirigidos hacia abajo. Esto me cambia la cantidad de fotones que entran dentro del ángulo sólido. Antes, en este esquema muy simplificado, teníamos 3 fotones que entran dentro del ángulo y todos los demás básicamente se pierden, mientras que al poner la luminaria con determinada geometría, hacemos que se triplique la cantidad de fotones que entran dentro de este espacio. Por eso decimos que la intensidad va a depender no solamente del flujo luminoso, es verdad, pero sí fuertemente de la luminaria, de la geometría, por cómo hace rebotar los fotones y los dirige hacia el lado que nosotros queremos iluminar. Vamos con el tercero de los parámetros, esto es la iluminación. Cuando hablamos de iluminación, estamos refiriéndonos a la cantidad de fotones que le llegan a la superficie que queremos iluminar. Y acá vamos a hablar de dos tipos de iluminación diferente. Por un lado vamos a considerar la iluminación media. Esto va a ser, el símbolo es una E mayúscula con un medio, la unidad es diferente de las anteriores, es lux, y esto es la cantidad de fotones por cada metro cuadrado de la superficie iluminada. O sea, si yo pienso que la cantidad total de fotones era el flujo luminoso, yo digo, bueno, de todo eso, ¿cuánto cae por cada metro cuadrado de superficie que iluminamos? Y ahí entramos en una fórmula. La fórmula que le damos a iluminación media va a ser el flujo luminoso dividido la superficie que estamos iluminando. Bien, las unidades, el lux acá que corresponde a la iluminación media, si lo metemos las unidades en fórmula como hacíamos en el curso anterior, yo tendría que decirte que consigo lux haciendo la división entre lumen, que es la unidad de flujo luminoso, y metros cuadrados, que es la unidad de la superficie iluminada. La otra cuestión que vamos a considerar es la iluminación puntual. Si la anterior era pensando en toda la superficie iluminada, acá yo estoy pensando en un determinado punto de la superficie que voy a iluminar. Esto es la cantidad total de fotones en un determinado punto, por eso hablamos de puntual. Y esto va a depender fuertemente de la distancia. El símbolo es una E mayúscula con una P, la unidad sigue siendo lux porque es iluminación, pero te decía, esto depende fuertemente de la distancia. Yo tengo acá en el esquema, a una cierta distancia entran, pongámosle, 6 rayitos de fotones. Bien,
Si yo pongo la distancia a la mitad, voy a tener muchos más cantidades de fotones que están llegando al mismo lugar. ¿Sí? No confundamos entonces la iluminación media, que es considerando toda la superficie, con la puntual, que es en un determinado lugar. Igual ahora lo vamos a profundizar. La cuestión es que si yo pienso, estoy a la mitad de distancia, intuitivamente digo, tendrían que ser el doble de fotones. Resulta que no. La proporción es que se cuadruplica. La proporción es la diferencia que tuvimos de distancia elevada al cuadrado. Cuando la distancia se reduce a la mitad, la iluminación se cuadruplica. Y a esto llamamos ley de los cuadrados inversos. ¿Cómo? Esto es, la cantidad de fotones que llegan a un determinado punto va a depender mucho de la luminaria. Así que la iluminación puntual deriva de la intensidad. En el caso de la iluminación puntual, la fórmula que trabajamos es la intensidad dividido el cuadrado de la altura, desde la luminaria hasta la superficie que iluminamos. Bien, las unidades, si bien la iluminación sigue siendo lux, ahora lo desarrollamos de otra manera. Van a ser las candelas, que es la unidad de intensidad, dividido los metros cuadrados, porque es la altura, que está en metros, al cuadrado, o sea que nos quedan metros cuadrados. De esto derivamos que los lux podemos conseguirlos de dos maneras, como te mostré antes, lumen sobre metros cuadrados o, como te estoy mostrando ahora, candela sobre metros cuadrados. Lo que te mostré recién decía cómo cambia la iluminación si yo me alejo o me acerco de la fuente. Y ahora lo que vamos a ver es el mismo concepto de estarnos alejando, pero no hacia arriba y hacia abajo, sino hacia los costados. Tengo acá una luminaria puesta en un extremo de la mesa. Justo debajo de la luminaria, en este punto A, es donde tenemos la mayor iluminación, donde cae, lo sabemos por experiencia, la mayor cantidad de luz. Si yo pienso en el otro extremo de la mesa, en un punto B, sabemos por experiencia que tenemos menos iluminación. A medida que nos alejamos horizontalmente de la fuente, cada vez vamos a tener menos iluminación, menos fotones están llegando ahí. Bien, vamos a ver cómo relacionamos entonces el concepto de iluminación puntual para trabajarlo en superficies de trabajo. Porque en ambientes de trabajo lo que consideramos es esto, no que nos alejamos o acercamos en forma vertical, sino en forma horizontal. Para esto vamos a considerar que yo me puedo alejar considerando la distancia que tengo entre el punto A y B. ¿Sí? Cuanto mayor es esta distancia, menor es la iluminación. Pero otra forma de considerarlo es pensar en el ángulo que me queda entre estas dos rayos que tracé. En el fondo estamos hablando de lo mismo. Si yo aumento la distancia entre A y B, también aumenta el ángulo que queda entre las líneas A y B. Y estamos hablando de distancias. La distancia de la lámpara a la mesa, al punto que voy a iluminar. Bien, vamos a ponerle nombres a cada cosa. Llamamos altura a la distancia perpendicular que hay entre la luminaria y la superficie, o sea, la que cae justo en caída libre, ¿sí? Desde la lámpara justo hacia abajo, de eso hablamos de altura, la medimos en metros. Llamamos longitud a la distancia que tengo entre los puntos A y B, entre el punto que me queda justo debajo de la luminaria y el punto que yo quiero iluminar. Supongamos que ahora, a partir de ahora hablamos de que B es el punto que estamos iluminando para trabajar. Y la tercera la llamamos distancia, es la distancia entre la luminaria y el punto que se quiere iluminar. Si yo modifico la longitud, es decir, si me acerco al punto perpendicular o me alejo, ¿sí? O estoy en el borde de la mesa, me puedo seguir alejando, voy a modificar tanto la longitud como la distancia, pero no la altura. La altura va a seguir siendo siempre la distancia perpendicular entre luminaria y superficie. Bien, cuando tratamos de relacionar entonces la iluminación puntual con distintos lugares alejándonos en forma horizontal, vamos a relacionarlo con las dos formas que yo te conté que tenemos para medir esto, aumentando o reduciendo la longitud, aumentando y reduciendo el ángulo. Entonces, si lo trabajamos con el ángulo, fíjate que partimos ahora que una iluminación puntual, similar a la imagen que yo te mostré antes, la diapositiva anterior, tengo intensidad sobre altura cuadrada. Bien, eso es lo máximo que yo podría conseguir. Y lo estoy modificando multiplicándolo por el coseno de alfa. Alfa es
el ángulo que tenemos entre altura y distancia. Esto es un cálculo de calculadora y nada más. Digo, tenemos los números, los metemos en la máquina y sacamos un resultado. No hace falta desarrollar trigonometría en este momento. Sin embargo, aplicando trigonometría podemos evitar trabajar con el ángulo. El desarrollo de trigonométrico lo tenés en el apunte que tenés subido en el aula. ¿Por qué te digo evitar trabajar con el ángulo? Y porque en la práctica es imposible poder medir el ángulo, por lo menos es muy difícil o tenemos que hacer cálculos intermedios. Pero sí podemos medir relativamente fácil la altura y la longitud. La distancia se complica también porque tenemos que hacer cosas más medio en el aire. Entonces, la otra forma de relacionar la iluminación puntual con el lugar que quiero iluminar es trabajar directamente con la distancia. Entonces, transformamos esta primera ecuación en esta otra, donde tengo la intensidad dividido el producto entre la altura y la distancia. La altura la podemos medir relativamente fácil, entre la lámpara y justo abajo en la superficie. La distancia se complica un poco más. Entonces vamos a relacionarlo de otra manera. Si quitamos los demás elementos, ves que entre las dos líneas azules y la violeta se genera un triángulo rectángulo. Y entonces la distancia en este diseño pasa a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular la distancia con las otras dos medidas que se pueden medir mucho más fácilmente. Esto va a ser en cálculos, esto lo vamos a usar en ejercicios. En la vida real no vas a hacer estos cálculos. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con un fotómetro que tiene que estar calibrado y certificado. Punto. Pero lo vamos a trabajar para entender cómo se modifica la iluminación de un lugar según la distancia que yo tenga del punto que me queda justo debajo de la lámpara. Vamos a plantearlo con un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Tenemos una lámpara de 500 lumen y 800 candelas. Como te dije en otras ocasiones, es muy importante que estudies las unidades. Yo no te voy a decir qué son los lúmenes ni qué son las candelas. Estudiando las unidades, uno tiene que poder identificar que 500 lumen corresponden al flujo luminoso y las 800 candelas corresponden a la intensidad. Bien, tenemos esta lámpara que se encuentra a 1,5 metros de altura, justo en el centro de una mesa circular de 90 centímetros de diámetro. Y vamos a calcular la iluminación media, la iluminación máxima y la iluminación mínima que recibe la mesa. Empezamos con la primera, arrancamos con iluminación media. Recordamos la fórmula. La fórmula era el flujo luminoso, que lo tenemos, son 500 lumen, y la superficie. La superficie no la tenemos, pero la vamos a poder calcular. Tenemos de la mesa el dato del diámetro. Recordamos un poco de geometría del círculo. El diámetro era la distancia entre dos puntos opuestos. Pero acá en la superficie me dice que la superficie es pi por el radio al cuadrado. El radio es la distancia entre el centro y el borde. Y esto corresponde entonces a la mitad del diámetro. Vamos a los números que tenemos. El diámetro es de 90 centímetros. La mitad de esto, perdón, primero pasamos a metros porque las unidades que trabajamos hasta ahora eran metros cuadrados, así que tenemos que pasarlo a metros. Ahora sí, la mitad del diámetro corresponde al radio 0,45. Este es el dato que metemos en la fórmula para superficie, metemos esto en la calculadora, calculamos la superficie. Y listo, ya tenemos los dos datos que necesitamos para la iluminación media. Lo metemos en la fórmula, nos quedan 500 lúmenes sobre 0,636 metros cuadrados. Resolvemos los números y después lumen sobre metro cuadrado correspondía a lux. Bien, tenemos el dato de iluminación media. Esto corresponde entonces a la totalidad de la superficie que estamos iluminando. Vamos con los otros dos puntos. El otro, iluminación máxima. Acá estamos en un punto, corresponde a un solo lugar donde tengo la iluminación máxima. Y ese lugar es el que nos queda justo debajo, perdón, estamos con iluminación puntual porque es un solo punto. Trabajamos con esta fórmula. La iluminación máxima corresponde al punto que nos queda exactamente debajo de la lámpara. Entonces, vamos con los números que corresponden a este ejercicio. La intensidad que vamos a meter en la fórmula la tenemos, son 800 candelas. La altura era la distancia entre la lámpara y el punto que nos queda justo debajo de la lámpara. Eso lo tenemos, es 1,5 metros. La distancia. Como yo estoy buscando la iluminación del punto que me queda justo debajo de la lámpara, la distancia
va a ser exactamente la misma que la altura. En este caso particular, entonces, yo puedo transformar esta ecuación de iluminación puntual de hacer el producto entre altura por distancia a altura por altura. Así que si esto lo simplificamos, nos va a quedar que la intensidad sobre la altura cuadrado corresponde a la iluminación puntual. Metemos los datos en la ecuación. Intensidad 800 candelas, 1,5 metros al cuadrado. Resolvemos esto y nos van a quedar candelas sobre metros cuadrados, son luz, y resolvemos los números. Bien, tenemos la iluminación máxima. Vamos con el otro punto que es el de la iluminación mínima. Esto va a ser en el punto más alejado de la mesa, o sea, es raro que estemos trabajando en el centro de la mesa. Podría ser, pero no suele pasar. Solemos trabajar en los bordes de la mesa. Entonces, yo necesito averiguar con cuántos luz estoy iluminando el borde de la mesa, que es en realidad el lugar de trabajo. Para eso trabajamos otra vez con iluminación puntual. Sigue siendo un punto. La intensidad sigue siendo 800 candelas. La altura, esta no cambió, es la distancia entre la luminaria y el punto que me queda justo debajo, siguen siendo 1,5 metros. La distancia es entre la luminaria y el punto que yo quiero iluminar, este de acá. Este dato no lo tenemos. Pero, como te había contado recién, la distancia corresponde a la hipotenusa, así que lo podemos resolver utilizando el teorema de Pitágoras. Para esto necesitamos la altura, que la tenemos, y necesitamos la longitud. Bien, la longitud no la tengo directamente, pero casi. La longitud es lo mismo que el radio, que habíamos averiguado en la imagen anterior, que es 0,45 metros. Metemos esto en el teorema de Pitágoras. Resolvemos la cuenta, obtenemos la distancia. Y ya lo podemos meter en la ecuación de iluminación puntual. Entonces, la iluminación puntual van a ser las 800 candelas de la iluminación sobre el producto entre la altura, 1,5 metros, y la distancia, 1,57. En este caso, la distancia y la altura son parecidas, pero eso es porque la longitud es pequeña comparada con la altura de la lámpara. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor va a ser la diferencia entre distancia y altura. Y por lo tanto también mayor la diferencia entre iluminación mínima y máxima. Acá tenemos entonces el resultado. 340 lux es lo que nos da de resultado esta cuenta. Bien, con esto tenés como para empezar. En la guía están planteados varios ejercicios. No se pueden resolver todos, todavía nos faltaría desarrollar un punto más que lo vamos a ver en la próxima semana. Así que por el momento empezá a trabajar con la guía y la semana que viene recordá que ya tenemos encuentros por videoconferencia.